El millonario paralítico llama a la mendiga negra de esposa y revela un secreto impactante. Madre mía, qué bochorno. Javier Valdivieso, el rey del cobre, postrado en esa silla, ¿quién lo iba a decir? Y Daniela, ¡ay Daniela!, mostrando las uñas a la primera de cambio. Plata llama a plata, dicen, pero aquí el billete se estaba jugando como agua entre los dedos. Javier con la mirada perdida, el imperio cayéndose a pedazos, y ella venga a gastar en carteras Louis Vuitton y viajes a Punta Cana. ¡Qué barbaridad! Pero la cosa se puso color de hormiga cuando apareció Manuela. Una morena y una sonrisa que derretía el iceberg más grande. Llegó desde Cartagena, dizque a rehabilitar al pobre Javier. ¡Ja! Daniela la miró con desprecio desde el primer día. Otra muerta de hambre, pensaría la muy creída. Javier, amargado y sin poder mover ni un dedo, la trataba como la peste. Negra asquerosa, no sirves para nada, le gritaba, escupiendo veneno. ¡Qué falta de respeto! Pero Manuela, con una paciencia de santo, aguantaba vara, hasta que un día, ¡bam!, la bomba explotó. Soy Manuela Ríos de Valdivieso, soltó, mirándolo a los ojos. Soy la hija de Ricardo, tu hermano. Se armó el sancocho. Javier, pálido como un muerto, no podía creer lo que oía. La hija del hermano al que había ignorado toda la vida, allí, frente a él, el mundo se le venía encima. Y justo cuando intentaba asimilar la noticia, ¡ring! El teléfono sonó. Un número raro, desconocido. Sabemos lo de Manuela, susurró una voz ronca al otro lado de la línea. No estás solo, Javier. Y sabemos que Daniela te engaña. Corte. El silencio, se podía cortar con un cuchillo. Javier, con los ojos desorbitados, miró a Manuela. ¿Quién estaba detrás de esa llamada? ¿Qué secretos escondía Daniela? Y lo más importante, ¿podía confiar en esa joven que de la noche a la mañana se había convertido en su sobrina? ¡Ay, Dios mío! Esto se puso bueno. Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos tienen relatado que YouTube movió sus inscripciones sin aviso. Das una conferida rápida no botón vermelho ahí en bajo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que você está ahí, deixa aquele like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y me conta nos comentarios, ¿de cuál ciudad de você está asistiendo? Adoro conocer cada pessoa increíble que faz parte de esa comunidad. Su participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. Y justo cuando intentaba asimilar la noticia, ¡dring!, el teléfono sonó. Un número raro, desconocido. Sabemos lo de Manuela, susurró una voz ronca al otro lado de la línea. No estás solo, Javier, y sabemos que Daniela te engaña. Corte. El silencio, se podía cortar con un cuchillo. Javier, con los ojos desorbitados, miró a Manuela. ¿Quién estaba detrás de esa llamada? ¿Qué secretos escondía Daniela? Y lo más importante, ¿podía confiar en esa joven que de la noche a la mañana se había convertido en su sobrina? ¡Ay, Dios mío! Esto se puso bueno. La respiración de Javier era como un fuelle. Estaba que echaba humo. Manuela lo miraba fijamente, intentando descifrar qué pasaba por esa cabeza llena de canas. ¿Quién era, tío Javier? ¿Qué te dijeron?, preguntó con cautela. Javier tragó saliva. Alguien sabe lo de mi hermano. Y dice que Daniela, que me engaña. Se armó la gorda. Daniela entró como un huracán en la sala. Javier, ¿con quién hablabas? Ya te dije que no quiero visitas raras. Al ver a Manuela, su cara se transformó en una máscara de furia. ¿Y tú qué haces aquí todavía, lagartona? No, te pago para que estés de chismosa. Manuela no se achicó. Estoy hablando con mi tío, Daniela. ¿Algún problema? Daniela soltó una carcajada. Tu tío, no me hagas reír.
Eres una cualquiera que se inventó esa historia para sacarle plata a Javier. Y ahí explotó todo. Javier, con un esfuerzo sobrehumano, levantó la mano temblorosa y apuntó a Daniela. «Cállate, cállate, maldita sea. Sé todo, Daniela. Sé que estás con Octavio, mi socio. Sé que me estás robando. Y sé que fuiste tú». Daniela se puso blanca como el papel. «¿De qué estás hablando, Javier? Estás delirando». Pero Javier no se detuvo. Fuiste tú. ¿Quién me envenenó? Tú me dejaste así, postrado en esta silla, para quedarte con todo. El silencio se hizo sepulcral. Manuela miraba la escena con los ojos muy abiertos. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Daniela había intentado matar a Javier? De pronto, ¡pum!, la puerta se abrió de golpe. Un hombre alto, vestido de traje y con una mirada fría, entró en la sala. Era Octavio, el socio de Javier. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz autoritaria. Javier lo miró con odio. Tú eres el otro, el que se acuesta con mi mujer y me roba a mis espaldas». Octavio sonrió. Con malicia. «Javier, estás confundido. Solo estoy aquí para ayudarte». Y entonces, ¡zas!, Octavio sacó una pistola y apuntó a Javier. «Lo siento, amigo, pero no puedo dejar que arruines mis planes». Manuela gritó y se lanzó sobre Octavio, intentando quitarle el arma. Se armó una pelea de aquellas. Los dos forcejeaban mientras Javier, impotente, observaba la escena. De repente, ¡bang!, un disparo resonó en la sala. Manuela cayó al suelo, retorciéndose de dolor. Madre del amor hermoso. Octavio, con la pistola en la mano, miró a Manuela con frialdad. «Lo siento, negrita. Te metiste en mi camino». Pero lo que nadie esperaba era lo que iba a pasar a continuación. Daniela, con una furia desconocida, se abalanzó sobre Octavio. «¡Maldito! ¡La mataste!», gritó mientras lo golpeaba con todas sus fuerzas. Octavio, sorprendido por el ataque, perdió el equilibrio y cayó al suelo. Daniela, aprovechando la oportunidad, le arrebató la pistola y ¡bam!, le disparó a quemarropa. Octavio se desplomó en el suelo, muerto al instante. Se hizo un silencio de tumba. Javier miraba la escena con los ojos desorbitados. Daniela, temblando, soltó la pistola y se desplomó al lado del cuerpo de Octavio. Pero lo más impactante estaba por venir. Manuela, con la voz entrecortada, se dirigió a Javier. Tío Javier, antes de que me vaya, tengo que decirte algo». Hizo una pausa, tosió con dificultad y soltó la bomba. Yo no soy hija de tu hermano Ricardo. Soy tu hija. Daniela y yo planeamos todo esto para que te arruinaras y nosotras quedarnos con tu fortuna». La mirada de Javier se congeló, sin poder creer semejante revelación. Manuela expiró y cerró sus ojos para siempre. ¿Qué acababa de pasar? ¿Qué era verdad y qué era mentira en todo ese infierno? ¿Quién era Daniela realmente? Y lo más importante, ¿por qué la vida de Javier Valdivieso se había convertido en la peor telenovela que el dinero? Jamás podría comprar. La mirada de Javier se congeló, sin poder creer semejante revelación. Manuela expiró y cerró sus ojos para siempre. ¿Qué acababa de pasar? ¿Qué era verdad y qué era mentira en todo ese infierno? ¿Quién era Daniela realmente? Y lo más importante, ¿por qué la vida de Javier Valdivieso se había convertido en la peor telenovela que el dinero jamás podría comprar? Daniela, con el rostro desencajado, sollozaba al lado del cadáver de Octavio. «Lo hice por ti, Javier. Por nosotros», gritaba entre lágrimas. Vaya cinismo. Javier, paralizado en su silla, no podía procesar nada. ¿Qué significaba todo eso? ¿Era posible que Daniela lo amara de verdad? ¿O era otra jugada maestra para quedarse con su fortuna? De pronto, toc toc. Alguien llamó a la puerta. Un policía uniformado entró en la sala.
seguido por 2 agentes de investigación. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó el policía con el ceño fruncido. Daniela, histérica, señaló a Javier. Él es el culpable de todo. Él mandó a matar a Octavio. ¡Qué barbaridad! Javier, sin poder moverse, la miró con incredulidad. ¿Lo estaba acusando a él? Pero justo cuando el policía iba a esposar a Javier, ¡puf! Un estruendo ensordecedor sacudió la casa. Una explosión. Todo tembló. El techo se derrumbó. Las paredes se agrietaron y el fuego comenzó a extenderse por toda la mansión. Un caos total. El policía y los agentes, aturdidos por la explosión, intentaron salir de la casa. Pero las llamas eran demasiado intensas. Estaban atrapados. Daniela, con una sonrisa macabra en el rostro, miró a Javier. «Esto es para ti, mi amor. Nos vamos juntos al infierno». ¡Qué horror! Javier, con los ojos desorbitados, entendió todo. Daniela había planeado la explosión. Quería matarlo a él y a todos los demás. Pero justo cuando el fuego estaba a punto de consumirlos, ¡plash! Una lluvia torrencial comenzó a caer. Un aguacero bíblico. Las llamas comenzaron a ceder, el humo se disipó y el techo dejó de derrumbarse. Un milagro. Los policías y los agentes, tosiendo y cubiertos de ceniza, lograron salir de la casa. Daniela, con la ropa chamuscada, seguía mirando a Javier con odio. Pero entonces, ¡zas!, la puerta principal se abrió de golpe. Una figura alta, envuelta en una gabardina negra, entró en la sala. «Hola, Javier, ¿me recuerdas?», dijo la figura con una voz ronca. Javier, con la mirada nublada por el humo, entrecerró los ojos. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué le resultaba tan familiar? El hombre se acercó a Javier y se quitó la gabardina. «Madre mía, era Ricardo, el hermano de Javier, el que supuestamente estaba muerto». «¡Ricardo! ¿Cómo es posible?», exclamó Javier con la voz temblorosa. Ricardo sonrió con frialdad. «Digamos que tuve que fingir mi muerte para protegerme de tus enemigos, hermanito, pero ahora estoy de vuelta para reclamar lo que es mío». Y justo cuando Ricardo iba a revelar sus verdaderas intenciones, ¡crash! Un rayo cayó sobre la casa. Un trueno ensordecedor. La luz se fue. La casa quedó a oscuras y un silencio sepulcral invadió la sala. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Qué secretos escondía Ricardo? ¿Y cómo iba a escapar Javier de esa pesadilla? ¡Ay, Dios mío! Esto no puede ser verdad. Ricardo, ¿cómo es posible?, exclamó Javier con la voz temblorosa. Ricardo sonrió con frialdad. «Digamos que tuve que fingir mi muerte para protegerme de tus enemigos, hermanito. Pero ahora estoy de vuelta para reclamar lo que es mío». Y justo cuando Ricardo iba a revelar sus verdaderas intenciones, ¡crash! Un rayo cayó sobre la casa. Un trueno ensordecedor. La luz se fue, la casa quedó a oscuras y un silencio sepulcral invadió la sala. «¡Ay, Dios mío! Esto no puede ser verdad». De repente, una voz suave, casi infantil, rompió el silencio. «Papito Ricardo, ¿ya llegaste?». Todos se quedaron helados. ¿Quién había hablado? ¿De dónde venía esa voz? Ricardo se quedó petrificado. Lentamente giró la cabeza hacia la oscuridad, como si esperara ver algo que no debía estar allí. «No puede ser», murmuró con voz temblorosa. Entonces, como salida de la nada, apareció una niña pequeña. Tendría unos 5 años, vestida con un camisón blanco y con una mirada dulce e inocente. Era igualita a Ricardo, pero en miniatura. La niña corrió hacia Ricardo y lo abrazó con fuerza. «Papito, te extrañé mucho», dijo con una sonrisa radiante. Javier, paralizado en su silla, no entendía nada. ¿Ricardo tenía una hija? ¿Pero cómo? Si él siempre había dicho que no quería tener hijos. Daniela, con los ojos desorbitados, miraba la escena con incredulidad. «¿Qué está pasando aquí, Ricardo? ¿Quién es esta niña?», preguntó con voz temblorosa. Ricardo, sin soltar a la niña, respiró hondo y dijo: «Ella es mi hija, Daniela.
Se llama Esperanza. Se armó la mundial. Daniela se puso histérica. ¿Tu hija? Me has estado engañando todo este tiempo. Me dijiste que no querías tener hijos. Ricardo la miró con frialdad. Nunca te amé, Daniela. Solo te utilicé para llegar a Javier. Daniela, furiosa, intentó abalanzarse sobre Ricardo, pero él la esquivó con facilidad. ¡Maldito! ¡Te voy a matar!, gritó con rabia. Pero Ricardo no le hizo caso. Se arrodilló frente a Esperanza y la abrazó con ternura. «Mi amor, ¿estás bien? ¿No te asustaste con el rayo?» Esperanza negó con la cabeza. «No, papito, estoy contigo». Javier, con el corazón destrozado, miraba la escena con incredulidad. ¿Cómo era posible que su hermano le hubiera ocultado algo tan importante? ¿Qué más secretos escondía Ricardo? De pronto, Esperanza se separó de Ricardo y se acercó a Javier. Lo miró con curiosidad y le dijo: «Tío Javier, ¿por qué estás triste?» Javier, conmovido por la inocencia de la niña, le sonrió con tristeza. «Estoy triste porque mi hermano me ha engañado». Esperanza frunció el ceño. «Papito no es malo, tío Javier. Él solo quiere protegerme». Ricardo, sorprendido por las palabras de su hija, la miró con ternura. «Tienes razón, mi amor. Solo quiero protegerte». Y entonces Ricardo soltó la bomba. «Esperanza no es solo mi hija, Javier. También es tu hija». El mundo se detuvo. Javier sintió que el corazón se le salía del pecho. ¿Cómo era posible? Él, Javier Valdivieso, tenía una hija de 5 años y Ricardo se lo había ocultado todo este tiempo. ¿De qué estás hablando, Ricardo?, preguntó Javier con la voz apenas audible. Ricardo respiró hondo y comenzó a relatar. La historia. Hace 6 años tuve una aventura con una mujer. Era joven, hermosa y estaba desesperada por dinero. Quedó embarazada, pero no quería tener al bebé. Yo le ofrecí una suma de dinero para que lo tuviera y me lo entregara. Ella aceptó. Cuando nació Esperanza, me la entregó y desapareció. Javier no podía creer lo que estaba escuchando. Él había sido tan ciego, tan estúpido, como para no darse cuenta de que tenía una hija. Ricardo continuó. «Nunca te dije nada, Javier, porque sabía que no querías tener hijos. Además, tenía miedo de que Daniela la lastimara. Esperanza es lo único que me importa en este mundo. Por ella he hecho todo lo que he hecho». Javier, con la mirada fija en Esperanza, sintió una oleada de emociones invadirlo. Amor, culpa, arrepentimiento, todo al mismo tiempo. ¿Cómo era posible que esa pequeña niña fuera su hija? Esperanza, sin entender la gravedad de la situación, se acercó a Javier y le tomó la mano. «Tío Javier, ¿quieres jugar conmigo?» Javier, con lágrimas en los ojos, asintió con la cabeza. «Sí, mi amor, quiero jugar contigo». Y en ese momento, justo cuando Javier iba a abrazar a su hija, ¡bang!, un disparo resonó en la sala. Esperanza cayó al suelo, con un hilo de sangre brotando de su pecho. ¡Madre mía, qué horror! ¿Quién había disparado? ¿Por qué le habían hecho eso a esa niña inocente? ¿Acaso el destino estaba empeñado en destruir a Javier Valdivieso? ¿Qué más podía pasar? ¡Madre mía, qué horror! ¿Quién había disparado? ¿Por qué le habían hecho eso a esa niña inocente? ¿Acaso el destino estaba empeñado en destruir a Javier Valdivieso? ¿Qué más podía pasar? Un grito desgarrador rompió el silencio. Daniela se había levantado del suelo, con los ojos inyectados en sangre, y apuntaba con la pistola humeante. Tenía que ser ella, la bastarda que iba a quedarse con todo, vociferó, con la voz rota. «No puede ser. Daniela, esa mujer que parecía tan frágil, tan enamorada, una asesina. Pero, ¿a quién quería matar? ¿A Javier? ¿A Ricardo? ¿O a la pobre Esperanza?» Ricardo, con la niña en brazos, la miró con desesperación. «Esperanza, mi amor, resiste.
Por favor, no me dejes. Pero la niña no respondía. Sus ojos estaban cerrados, su carita pálida como la cera. Javier, sintiendo un dolor que jamás había imaginado, se arrastró hasta donde estaba Esperanza. «Hija, mi hijita», gritaba con la voz ahogada. «No te mueras, por favor. Dame una oportunidad para ser tu padre». Pero Esperanza no lo escuchaba. Oh, quizás sí, pero ya era demasiado tarde. Su respiración se fue apagando poco a poco, hasta que finalmente se detuvo. Se acabó. Esperanza había muerto en los brazos de su padre, sin siquiera tener la oportunidad de vivir. Una tragedia espantosa. Daniela, con una sonrisa demente en el rostro, se acercó a Javier y le apuntó a la cabeza. «Ahora te toca a ti, viejo. Ya no tienes nada por qué vivir». Pero justo cuando Daniela estaba a punto de apretar el gatillo, ¡zas! Ricardo se abalanzó sobre ella y la derribó al suelo. Se armó una pelea de aquellas. Los dos forcejeaban por la pistola, mientras Javier observaba la escena con impotencia. De repente, ¡pum!, un disparo resonó en la sala. Pero esta vez no había nadie en el suelo. Daniela y Ricardo seguían forcejeando, la pistola en medio de los dos. Entonces, Javier se dio cuenta de algo que lo dejó helado. Ricardo, con la mano temblorosa, estaba intentando apuntar la pistola hacia sí mismo. Quería suicidarse. «No, Ricardo, no lo hagas», gritó Javier con todas sus fuerzas. «No te quites la vida. Por favor, piénsalo». Pero Ricardo no lo escuchó. Con una mirada llena de dolor y arrepentimiento, apretó el gatillo. ¡Bang! Ricardo cayó al suelo, con un agujero en la sien. La pistola rodó hasta los pies de Javier. «No puede ser. Ricardo, el hermano de Javier, el hombre que había fingido su muerte, el padre de Esperanza, se había suicidado. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué tanta desgracia?» Daniela, con la mirada perdida, se levantó del suelo y se alejó tambaleándose. Parecía un alma en pena, un fantasma vagando por la casa. Javier, con el corazón destrozado, se arrastró hasta donde estaba Ricardo, lo abrazó con fuerza y lloró desconsoladamente. «Perdóname, hermano. Perdóname por todo el daño que te he hecho». Pero Ricardo ya no lo escuchaba. Estaba muerto. Muerto por su propia mano. Y entonces, en medio de toda esa tragedia, Javier escuchó un sonido que lo dejó paralizado. Un sonido suave, casi imperceptible. Un sonido que provenía del cuerpo de Esperanza. Un latido, ¡madre mía! ¿Era posible? ¿Esperanza estaba viva? Javier, con el corazón latiendo a 1000 por hora, acercó su oído al pecho de la niña. Y sí, ahí estaba, un latido débil, pero latido al fin. Esperanza estaba viva, un milagro. Pero ¿cómo era posible? Si Daniela le había disparado a quemarropa, ¿cómo había sobrevivido la niña? Entonces Javier notó algo extraño, en el pecho de Esperanza, justo donde había recibido él. Disparo. Había un pequeño medallón, un medallón de oro, con una imagen de la Virgen María. Javier tomó el medallón en sus manos. Era pesado, mucho más de lo que parecía. Lo abrió y descubrió algo increíble. El medallón estaba relleno de plomo, madre del amor hermoso. ¿Alguien había puesto ese medallón ahí para proteger a Esperanza? ¿Quién? ¿Y por qué? De pronto, la puerta de la casa se abrió de golpe. Un hombre alto, vestido de traje y con una mirada enigmática, entró en la sala. «Veo que las cosas se han puesto interesantes por aquí», dijo el hombre con una sonrisa irónica. «Pero no se preocupen. Yo estoy aquí para ayudar». Javier lo miró con desconfianza. «¿Quién es usted? ¿Y cómo sabe todo esto?» El hombre se acercó a Javier
y le extendió la mano. Mi nombre es Gabriel, y soy el padre de Daniela. No puede ser. El padre de Daniela. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué secretos escondía esa familia? ¿Y por qué ese hombre afirmaba estar ahí para ayudar? Gabriel se arrodilló frente a Esperanza y la tomó en brazos. Tranquila, mi niña, yo te voy a cuidar. Y entonces, mirando fijamente a Javier, soltó la bomba. Daniela y Esperanza son gemelas. Daniela y Esperanza, Sau. Gemelas. A sala giró. Javier sentí un baque fuerte, como si tuviésenle acertado con una marreta. Gemias. ¿Daniela y Esperanza? ¿Cómo así? Eso no podía ser verdad. Gabriel, viendo el estado de choque de Javier, respiró fundo y comenzó a explicar. A muchos años, era un hombre poderoso, influente, mas también era cruel, muy cruel. Daniela y Esperanza son hijas de la misma mujer, una joven inocente que yo machuqué. Cuando supe la gravidez, forcé la separación de las gemias. Daniela ficó conmigo para seguir mis pasos, para herdar mi imperio. Esperanza fue entregue a Ricardo, para ser criada longe de toda esa maldad. Javier no conseguía acreditar lo que oía. Daniela, a mujer que le amó, a mujer que tentó matarlo, ¿era hermana de su filia? ¿Hermana de aquella meniniña que acabara de morir en sus brazos? Gabriel continuó, con la voz embargada. Yo siempre vigilé a Esperanza de longe, sabía de los peligros que arrondaban, por causa de su ligación con Ricardo. Por eso, coloqué el medallón de protección. No era lo suficiente, lo sé, mas era todo lo que podía hacer sin revelar la verdad. As pesas comenzaban a se encaixar. O misterio del medallón, la obsesión de Daniela en eliminar Esperanza. Todo hacía sentido agora. Mas verdade era ainda más cruel do que Javier jamás podría imaginar. De repente, un gemido fraco cortó el silencio. Era Daniela. Ella se levantaba, cambaleante, con el rostro cubierto de sangre y lágrimas. «Pai», susurró, con la voz roca. «¿Qué está pasando?» Gabriel olió para la hija con tristeza. Daniela, Esperanza era su hermana. Daniela regaló los ojos, incrédula. «¿Hermana? No, no puede ser. Está mintiendo». Gabriel negó con la cabeza. «Es la verdad, filia. A verdad que escondí tanto tiempo. Usted y Esperanza son gemias, filias de la misma madre». Daniela cayó de ellos en prantos. «No, no, he matado a mi hija. Irmã, matei minha própria irmã». Um silêncio sepulcral invadiu a sala. Javier, Gabriel e Daniela estavam em choque, cada preso em seu próprio inferno particular. De repente, um grito agudo, quase animalesco, rasgou o ar. Todos se viraram, assustados. Era Daniela. Ela se levantou, com os olhos tomados por uma fúria incontrolável, e correu em direção a Gabriel. Você é o culpado de tudo. Você destruiu nossas vidas. Você nos transformou em monstros. Com uma força sobre-humana, Daniela se atirou sobre o pai, estrangulando-o com as próprias mãos. Gabriel tentou se defender, mas era tarde demais. A fúria de Daniela era implacável. Em poucos segundos, Gabriel estava morto, caído a los pies da filha. Daniela, ofegante, com os olhos vidrados, olhou para Javier. Eu fiz o que tinha que ser feito. Ele merecía morrer. Y entonces, con un sorriso insano nos labios, pegó la pistola que estaba no lleno y apuntó para la propia cabeza. «Adiós, Javier. Adiós a todos. Que lo infierno nos reciba». Antes que Javier pudiese saber cualquier cosa, Daniela apertó el gatillo. ¡Bang! O corpo de Daniela cayó inerte sobre el cadáver de su pai. Javier estaba sozinho, cercado de muerte y desespero. Su vida habíase transformado en un pesadelo sin fim. Mas, no meio de toda aquela tragédia, uma pergunta ecoava em sua mente. Se Gabriel era o pai de Daniela, e Daniela e Esperança eram gêmeas, quem era o pai de Esperança? E por que ninguém nunca havia mencionado isso?
Javier sentiu calafrio percorrer sua espinha. Uma nova e terrível suspeita começava a tomar forma em sua mente. Uma suspeita que, se confirmada, mudaria tudo. Olhou para o corpo de Esperança, ainda agarrado ao medalhão de ouro. E, com a voz embargada pela emoção, sussurrou: Esperança, quem era seu verdadeiro pai? Esperança, quem era seu verdadeiro pai? O ar ficou denso, pesado. Javier sentia o sangue gelar nas veias. Quem poderia ser o pai de Esperança? ¿Alguien más obscuro, más sinistro do que Gabriel? ¿Alguien ligado a esa teia de mentiras y asesinatos de una forma que él ainda no conseguía enxergar? De repente, un ruido, un clique. Javier oyó para el lado. Daniela, él ainda estaba viva. Cambaleando, con la pistola en la mano, ella apuntaba para él. Mas había algo diferente en su olhar. No era raiva ni odio. Era terror. No, no puede ser, susurraba a Daniela con voz embargada. Você no é ele. Javier franció a testa. ¿Qué quieres estar falando? Daniela? Que não sou eu? Daniela apertou o gatilho, mas em vez de acertar Javier, a bala voou para o alto, acertando o lustre. Cacos de vidro caíram sobre eles. Eu tenho que te proteger, gritou Daniela, com os olhos marejados. Ele está vindo, ele vai nos matar. Quem está vindo, Daniela? Quem vai nos matar? Perguntou Javier, tentando acalmá-la. Daniela apontou a pistola para a porta. Ele sempre esteve aqui, observando, esperando. Ele é. De repente, a porta se abriu com um estrondo. Um homem alto, elegante, com um sorriso charmoso no rosto, entrou na sala. Javier o reconheceu na hora. Era o advogado da família, o Dr. Andrade, o homem que cuidava dos negócios de Javier há anos. Boa noite, Javier. Vejo que as coisas ficaram um pouco complicadas por aqui, disse o Dr. Andrade com a voz calma e serena. Javier sentiu um calafrio. Havia algo de errado naquele sorriso, naquela calma. Algo que o aterrorizava. Daniela gritou: Você é ele! Eu sabia! Eu sempre soube! O Dr. Andrade suspirou. Daniela, querida, você está delirando. Precisa de ajuda. Não se aproxime! Gritou Daniela, apontando a pistola para o advogado. Eu vou te matar! Eu vou te proteger! O Dr. Andrade sorriu. Sorriso frio, cruel. Daniela, você não vai me matar. Você não tiene coragem. Y entonces aconteció. Algo inacreditable. Algo que mudó todo. Daniela abaixó la pistola. Sus ojos se hincharon de lágrimas. Você es mi padre, susurró. El doctor Andrade sonrió. Finalmente te entendiste, querida. Finalmente aceptaste la verdad. Javier no conseguía respirar. El abogado, el doctor Andrade, padre de Daniela. ¿Cómo? ¿Qué estaba pasando? El doctor Andrade se aproximó de Daniela y la abrazó. Está todo bien, mi filia. Eu estoy acá. Voy a protegerte de todo el mal. Javier olió para el abogado, para Daniela, para el cuerpo de Esperanza. De repente todo fue sentido. Las mentiras, los asesinatos, la tella de intrigas. Todo levaba a él, al doctor Andrade. Él era el mestre por tras de todo. ¿Mas por qué? ¿Cuál era tu objetivo? ¿Qué es lo que quería? El doctor Andrade olió para Javier, con un brillo de maldad en los ojos. ¿Sabes, Javier? Siempre te invejé. Tu riqueza, tu poder, su vida. Pero ahora todo eso es mío, y tú no pasas de un estorbo. El abogado pegó la pistola de las manos de Daniela y la apuntó a Javier. Adiós, Javier. Fue bon te conocer. Javier fechó los ojos. Era holo. Fin. Él estaba acabado. Mas de repente, oyóse un grito fuerte, desesperado. ¡No! Gritó Daniela.
No faça eso, por favor, pai, no lo mate. El doctor Andrade hesitó. Oyó para Daniela con una expresión confusa. ¿Por qué, mija? ¿Por qué vos está defendiendo él? Daniela choraba compulsivamente. Porque él es el padre de Esperanza. El mundo de Javier paró. ¿O qué? ¿El padre de Esperanza? Mas, ¿cómo? El doctor Andrade oyó a Javier, con los ojos llenos de odio. No puede ser. Eso no puede ser verdad. Y entonces Daniela reveló el segredo que mudaría todo. El segredo que destruiría. Todos ellos. Esperanza no era filia de Ricardo, dice Daniela, con la voz embargada. Esperanza era su filia, Javier, sua y mía. Esperanza no era filia de Ricardo, dice Daniela, con la voz embargada. Esperanza era su filia, Javier, sua y mía. O silencio que se siguió era más pesado que las paredes de la mansión de Sabando. El doctor Andrade, antes tan calmo, agora tremía. Javier, bueno, Javier no existía más, viropo. ¿Cómo así filia de él y de Daniela? Imposible. Daniela, con los ojos sellos de lágrimas, tentó explicar. A muitos años, antes de vosé ficar doente, a gente se amaba Javier, de verdade. Mas, eu era ambiciosa, quería más, y vosé no quería filios. Entonces eu fiz una cosa horrible. Ella respiró fundo, como si estuviera se afogando en sus propias palabras. Eu me deité con Ricardo. Él era apasionado por mí, faría cualquier cosa. Y eu quería un filio seu, Javier. Un filio que unise a gente para siempre. Javier sintió el estómago revirar. La traición, la manipulación, era de más para procesar. Esperanza era su hija, Javier, mas Ricardo a crió como si fuese de él. Eu nunca pude me aproximar, nunca pude contar a verdad. Tenía miedo del doctor Andrade, tenía miedo del que ele faria. O doutor Andrade, ainda em choque, olhou para Daniela com ódio. Você me traiu, com aquele verme, depois de tudo que eu fiz por você. Daniela ignorou o pai. Seus olhos estavam fixos em Javier. Eu sei que não mereço seu perdão, Javier. Eu sei que fiz coisas terríveis, mas, por favor, acredite em mim. Eu amei Esperança como se fosse minha filha de verdade. E eu sempre amei você. De repente, um barulho estranho, um som metálico, vindo de fora da mansão. Todos se assustaram. O que era aquilo? O doutor Andrade correu até a janela e espiou para fora. Seus ojos se arregalaron de terror. No puede ser. Eles no pueden estar aquí. ¿Quién, pai? ¿Quién está aquí? Preguntó Daniela, con la voz tremiendo. Doctor Andrade se viró para ellos, con el rostro pálido como un fantasma. Ellos son la orden. ¿A orden? Preguntó Javier, confuso. Doctor Andrade respiró fundo como si estuviese preparándose para lo peor. La Orden de la Sagrada Expiación. Un grupo secreto milenar. Ellos acreditan que el pecado debe ser punido con la muerte. Y ellos saben de todo. Saben de nuestros crímenes. Saben de nuestros segredos. Antes que él pudiese terminar la frase, un estrondo ensurdecedor sacudió a Manzán. La puerta se abrió con violencia y decenas de hombres encapuzados invadieron a la sala. Todos vestían longas túnicas pretas y sus rostros estaban escondidos por capuces. En sus manos cargaban espadas relucentes. Dos hombres que parecía ser el líder avanzó para el centro de la sala. Su voz grave e imponente ecoó pelo ambiente. En el nombre de la Orden de la Sagrada Expiación, vienen buscar a los pecadores. Javier Valdivieso, Daniel Andrade, y verme que les corrompió, doctor Andrade. Sus crímenes no ficarán impunes. Javier sintió el sangre le gelar en las venas. Era el fin. La orden había llegado para cobrar a la suya. Y vida. Mas, de repente una luz fuerte brilló en el cielo. Una luz tan intensa que cegó a todos por algunos segundos. Cuando la luz se apagó, algo inacreditable había acontecido.
En medio de los miembros de la orden, de pie imponente, estaba Ela, Esperanza, viva. Sus ojos, antes sin vida, ahora brillaban con una luz sobrenatural. Su rostro, antes pálido, ahora irradiaba una belleza indescriptible. Ella estaba vestida con un largo vestido blanco, y en sus manos seguraba una espada flamejante. Los miembros de la orden recuaron, aterrorizados. «Imposible», gritó el líder. «Ela está muerta. ¿Cómo puede estar viva?» Esperanza erguió la espada. Su voz, suave y melodiosa, ecoó pela sala. Eu sou a justiça, y vim para expor a verdade. Y entón, oleando directamente para Javier, ella reveló el segredo que mudaría todo para siempre. El segredo que faría Javier cuestionar a cada segundo de su existencia. «Pai», dice Esperanza, con un sorriso triste en los labios, «eu no sou sua filha, eu sou você». «Pai», dice Esperanza, con un sorriso triste en los labios, «eu no sou sua filha, eu sou você». El chón sumió. No, no podía ser. La cabeza de Javier daba vueltas. A menina, a inocente Esperanza. Él mismo. Y eso era locura. El doctor Andrade, con los ojos esbugallados, parecía ter visto un fantasma. «Impossível! Isso não faz sentido! Daniela, você está delirando. Ela está delirando». Daniela, porén, estaba extrañamente calma. Un sorriso sereno, cuasi maternal, surgió en su rostro. «No, padre. Ella está diciendo la verdad. Siempre excede. Yo solo no podía entenderla». Esperanza, o Javier, erguió la mano y tocó el rostro de Daniela. «Você me amó, Daniela, como una madre ama a un hijo, y tú la amaste también, mas el ciclo tenía que ser completo». El líder de la orden, ainda ajoelhado, comenzó a tremer. «¿O qué? ¿O qué está aconteciendo aquí? ¿Quién es você, criatura?» Esperanza se viró para él con un olhar que parecía perfurar a alma. «Eu sou expiación, eu sou pecado, eu sou começo y o fin». Y num piscar de olhos, Esperanza se transformó. Su cuerpo se contorció, sus osos estalaron, su pele se retorció. En segundos, a 12 menina habíase tornado él, Javier Valdivieso, de pé, joven, forte, con la misma ropa blanca mas agora manchada de sangre. El verdadero Javier Valdivieso, paralizado en la cadera, gritó, un grito gutural animalesco. «No, no soy eu, no soy eu». O joven Javier sorrió. «Você siempre soube, pai. Lá no fundo, você siempre soube. Que eu era a parte de você que você tanto renegaba. La ambición, la crueldad, la sede de poder. Tuvo lo que tentó esconder. Él acerca de Javier viejo y lo encaró en los ojos. «Yo soy tu padre, y ahora voy a corregir tus errores». Sin más delongas, el joven Javier se volteó a la orden de la Sagrada Expiación. ¿Vinieron a buscar los pecadores? 8. Los entregaré a ustedes. Y con un gesto rápido, él apuntó la espada al doctor Andrade. Ese hombre, ese vierme, él es el padre de Daniela. Él manipuló, él engañó, él mató. Que justicia sea feita. Los miembros de la orden avanzaron sobre el doctor Andrade, con las espadas erguidas. En segundos, él estaba muerto, estirado en el suelo en una poza de sangre. Daniela gritó, horrorizada. «No, pai, no». El joven Javier se viró para ella, con un olhar frío y calculista. «Usted, Daniela, usted es la hija del pecado. Usted es la envidia, la traición. Que la justicia sea fecha». Los miembros de la orden hesitaron. ¿Cómo podrían matar una mujer? Una mujer que había sufrido tanto. Pero el joven Javier no tuvo piedad. «No hesiten. Ella está culpada como ella. Mátenla». Y con relutancia, los miembros de la orden obedecieron. Daniela cayó al lado del padre, víctima de su propia ambición. El silencio volvió a reinar en la mansión. Solo el niño Javier en pie, con la espada en la mano,
y el viejo Javier, paralizado en la cadera, respiraban. El niño Javier se acercó al viejo Javier y sonrió. Un sonriso que no contenía ninguna alegría. Ahora, padre, llega tu momento. Levantó la espada y se preparó para desferir el golpe final. Pero antes que la espada pudiera tocar el cuerpo del viejo Javier, algo increíble pasó. Una voz, vinda del fondo de la sala, ecoó pelo ambiente. Una voz grave, imponente, que hacía tremer hasta las paredes. ¡Basta! Todos se viraron, sorpresos. No medio de la sala, de pie, envuelto en una luz dorada, estaba Ricardo, o hermano muerto de Javier, el padre de Esperanza, o lo que quiera que él fuese. Ricardo sonrió. ¿Acharon mismo que yo iba a dejar la fiesta terminar sin mí? Ricardo, ¿vivo? ¿Pero cómo? ¿Qué estaba pasando allí? El joven Javier, perplejo, bajó la espada. Ricardo, ¿vosé no estaba muerto? Ricardo sonrió, un sonriso triste, lleno de dolor. Muerto por dentro tal vez, pero la vida, mi carísimo Javier, siempre encontra un jeito. Él oyó para el cuerpo de Esperanza, después para el Javier viejo, preso a cadera. Eu vi tudo, Javier. Vi o monstro que você se tornou e vi a chance de te salvar. Me salvar? Me salvar de quê? Gritou Javier velho, desesperado. Ricardo ignorou o irmão. Esperança, ou melhor, a manifestação da sua consciência, era a chave. Ela te mostrou o caminho. Agora, cabe a você escolher. O jovem Javier olhou para o velho, indeciso. O que eu tenho que fazer? Ricardo respirou fundo. Deixe ir. Deixe ir a raiva, a ambição, a culpa. Deixe ir o monstro que te consumiu. Só assim você poderá encontrar a paz. E então, uma luz intensa emanou do corpo do jovem Javier. A luz creció, hasta envolver toda la mansión. Y de repente, todo acabó. O joven Javier desapareció. Ricardo también. A orden de sagrada expiación sumió como fumaza. La mansión destruida en silencio. Javier, o viejo Javier, estaba solito, sentado en su cadera de rodas, en medio de la oscuridad. Mas algo había mudado. Él no sentía más la raiva, la ambición, el peso del pasado. Sentía apenas paz. Un sonriso fraco surgió en sus labios. Él finalmente había entendido. A vida, con todas sus tragedias y horrores, era una chance de recomenzar, una chance de se perdoar, una chance de encontrar a luz. Mas, ¿y agora? O que o futuro reservaba para Javier Valdivieso? A respuesta, esa, meus amigos, fica para una próxima historia. Epa, calma aí, que a novela ainda no acabó. A verdade es que esa historia está apenas comenzando. Y para você no perder nadinha de lo que viene por ahí, você precisa se inscrever agora en el canal. Si no se inscrever, vas a ficar de fuera de todas las novidades y reviravoltas. Y no para por ahí. Para mostrar que você é fan de verdade, esmague o botón de like agora. É a sua forma de alimentar o algoritmo y garantir que esa historia chegue a muito mais gente. Agora me conta tudo nos comentários. O que você achou desse final? ¿Cuál sua teoría sobre el futuro de Javier? Eu quiero saber todo. Inunde la sesión de comentarios con sus reacciones y teorías. Y para finalizar, compartille instantáneamente este vídeo con pelo menos 5 amigos que precisan conocer ese desfecho inacreditable. No espere ni más un segundo. Mostre que te quiere un fan leal y que sabe el valor de un buen final. Lémbrese. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal con esas acciones. Entonces córrela y haz tu parte. Estamos contando con vosé.